Respetada audiencia, me permito presentar la investigación El contenedor, una herramienta fundamental para el transporte marítimo de mercancías. Mi nombre es Norberto Gutiérrez Posada, soy docente investigador del Grupo de Investigación para la Competitividad Empresarial de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt de la ciudad de Armenia, Quindío. La presente slide nos muestra los contenedores que son el objeto de estudio de esta investigación. La investigación tuvo como objetivo principal diseñar un instrumento que le permita al sector empresarial y académico contar con una herramienta para la planeación del carga de mercancías en un despacho contenedorizado por vía marítima. Como objetivos específicos de la investigación se tenía la identificación de las unidades de carga, es decir, distinguir los diferentes tipos de contenedores marítimos que se emplean para el transporte de mercancías. Como segundo objetivo, determinar las diferentes acciones de seguridad en razón a que los contenedores son susceptibles para el tema de tráfico de estupefacientes, para el tema de tráfico de armas, de diferentes mercancías ilícitas. Y finalmente, elaborar una herramienta informática que permita optimizar el proceso de carga de la mercancía dentro del contenedor. Es decir, que a través de una herramienta de ofimática que se desarrolló en Excel, los empresarios y los estudiantes aprendan a hacer el algoritmo para poder calcular y optimizar el uso del contenedor. El desarrollo metodológico de la presente investigación se llevó en dos fases. La primera fase tiene que ver con la revisión de la literatura. En esta se hizo un análisis del marco normativo para determinar qué normas colombianas existen que hablen del tema de los contenedores, al igual que normas internacionales como las normas ISO. Posteriormente se hizo una revisión de fuentes secundarias, fuentes electrónicas, para determinar en las páginas web, en los sitios oficiales de navieras, de agencias de aduana, de operadores logísticos, a ver qué información tenían sobre el manejo y cuidado de los contenedores. Posteriormente, con esa información, se establecieron los cálculos matemáticos para la optimización. Primero, en la primera fase de esos cálculos, se hace manual, ¿sí? Para establecer el dígito de verificación, para conocer el identificación de las características, el identificador de las características y la optimización del uso del contenedor como tal. Posteriormente, una vez entendido este proceso, estos cálculos se llevan a un algoritmo en Excel para poder automatizar los cálculos. En la presente diapositiva vemos el marco normativo consultado, las diferentes normas técnicas colombianas, ¿sí? Desde 1977, en fecha en la cual se vienen publicando diferentes normas sobre el manejo de contenedores, la identificación y las características como tal. También se verificaron las normas internacionales, la norma ISO 2716 del 72, la norma ISO 6346 del 95, que hace alusión al tema de los contenedores marítimos para conocer sobre los códigos, marcas e identificadores. Y la norma ISO 1496-2, versión 2 de 2018, en la cual habla de los contenedores y especificaciones como tal. Desde la revisión de la literatura podemos encontrar que el señor Malcolm Pusher McLean es el denominado el padre de la contenedorización y tuvo su origen desde 1934, cuando siendo muy joven fundó con sus hermanos una empresa de transporte de mercancías por carretera. Dicha empresa se consolidó tanto en el mercado de los Estados Unidos que llegó a ser la cuarta empresa de camiones más importante del país en el manejo de mercancía vía paqueteo, conocida por su nombre en inglés, Less Than Truckload Shipping. Los primeros contenedores que fueron diseñados para el transporte multimodal emplearon las dimensiones de 35 pies de largo, 8 pies de ancho y 8 pies de alto, los cuales podían ser desmontados del chasis del camión y cargados directamente al buque. El 27 de abril de 1956,
el New York Times publicó la noticia de que en el barco Ideal X llevaba desde el puerto de Newark, en New Jersey, con destino al puerto de Houston, Texas, un viaje que constaba de 58 contenedores de esas dimensiones, los cuales cargaban directamente con su tráiler, la furgoneta o remolque que en ese entonces se manejaba por su sigla en inglés o su nombre en inglés, Trailer Vans. En 1961, los contenedores desarrollados por McLean fueron adecuados para desarrollar e implementar la norma ISO internacional, estandarizando sus medidas a 20 pies, 30 pies y 40 pies de largo, los que actualmente se manejan. Para la actualidad, el contenedor de 30 pies no es tan usado y se ha estandarizado el uso de los contenedores de 20 pies y 40 pies en sus diferentes formas y características: refrigerados, high-cube o estándar. Como lo mencioné anteriormente, los contenedores de 20 pies son los más usados y en el argot marítimo se conocen como TEUs, por su acrónimo en inglés 20 Foot Equivalent Unit, que representan un contenedor cuyas capacidades están dadas por 20 pies de largo, 8 pies de ancho, 8 pies, 6 pulgadas de alto, por dimensiones externas. Y seguidos de estos, los contenedores de 40 pies denominados FEUs, por su nombre en inglés, 40 Foot Equivalent Unit, que son 40 pies de largo, 8 pies de ancho, 8 pies, 6 pulgadas de alto. En el argot marítimo, los contenedores de 40 no se les conoce tanto por su sigla FEU, sino que se contabilizan como 2 TEUs. Dentro de los hallazgos de la investigación se manejaron las siguientes variables: el contenedor, se trabajó el tema de la plantilla de chequeo para verificar las condiciones de seguridad de la unidad, el dígito de verificación para revisar el tema del propietario y la verificación frente al registro, los dígitos de características para identificar sus características esenciales en cuanto a tamaños y capacidades, y la optimización del cargue de la unidad para el despacho de mercancía. Para la lista de chequeo se dividió en dos partes: una verificación documental que deberíamos hacer, deberíamos colocar el número de identificación del contenedor, hicimos una lista de chequeo donde se va a ir verificando punto a punto. Para la parte documental se establecieron 5 condiciones o tópicos de verificación. Uno que tiene que ver que si los datos físicos del contenedor coinciden con los del contrato del comodato, para evitar un error en el despacho. El contrato de comodato consigna alguna avería o imperfección del contenedor para establecer si hay algún daño por el cual debamos responder posteriormente. El contrato de comodato asigna alguna reparación reciente en el contenedor, para saber si hay, por ejemplo, trazas de pintura fresca, soldaduras nuevas, ¿sí? Que me puedan implicar de pronto en alguna situación ilícita. Verificar el dígito de chequeo del contenedor es igual al calculado mediante el aplicativo que posteriormente les vamos a mostrar. Y verificar que el código de las dimensiones y características coincidan con las especificaciones arrojadas por el aplicativo. Posteriormente se hace una verificación física del contenedor, en el cual se van a verificar el estado de las puertas, de los pisos, del techo, que las características del contenedor coincidan con las arrojadas en la herramienta o el aplicativo que posteriormente se va a mostrar, que los datos de las paredes coincidan en todas sus caras, que todos los datos que están consignados realmente correlacionen con la información correcta. Datos, por ejemplo, que los bolsillos para las montacargas deben estar completamente desocupados, sin ningún tipo de obstáculos, que los valles y las crestas alternen ininterrumpidamente. La herramienta que se desarrolló permite identificar
el dígito de verificación del contenedor. En la parte donde dice número del contenedor, allí se escriben las 4 letras y los 6 dígitos y él automáticamente a través del algoritmo desarrolla en los cálculos pertinentes y establece en el recuadro azul el dígito de verificación correspondiente. Con ese mismo código, en la matriz de abajo, donde dice datos del propietario del contenedor, establece de acuerdo con los datos del buró encargado de la identificación de los contenedores, establece quién es el propietario, dónde está radicado el propietario y en qué país. En la presente diapositiva se toma un ejemplo, el contenedor CTXU 501102. Él automáticamente extrae cada una de las letras, las pone en esta barrita azul y hace los cálculos correspondientes de acuerdo con el algoritmo para establecer que el dígito de verificación debería corresponder al número 0. Con esta identificación que fue tomada al azar, dice que ese contenedor o ese código de identificación le pertenece a una compañía llamada Containers Container, Handled Cell Sharp, ubicada en Austria. La siguiente matriz se utiliza para identificar las características de la unidad, colocando el código numérico o alfanumérico que está debajo del código de identificación del contenedor. Él nos establece las diferentes características y propiedades que tiene este contenedor. Veremos el ejemplo a continuación. Para el caso se tomó un contenedor cuyo código de caracterización es el 22G1, donde el primer código, el primer dígito, me va a establecer la longitud del contenedor, es decir, que el 2 corresponde a un contenedor de 20 pies. O, traducido al sistema métrico decimal, ese contenedor debe medir externamente 6 metros 9.6 centímetros de largo. El segundo dígito representa la altura y la anchura del contenedor. S2 significa que es condiciones estándar, es decir, 8 pies de ancho y 8 pies 6 pulgadas de alto. El tercer dígito corresponde a una característica del contenedor, en este caso es una G, que nos dice que el contenedor es para uso general sin ventilación. Y el 1, que está al final, dice que este contenedor tiene una ventilación pasiva en la parte superior del espacio de carga. Es decir, que tiene unos orificios con unas trampas para evitar el paso de agua o humedad que únicamente permiten la circulación de aire. En la siguiente herramienta podemos ver el modelo de optimización. En este modelo, el usuario puede seleccionar la unidad que quiere trabajar entre los diferentes contenedores que tenemos preestablecidos. Contenedor de 20 pies, 40 pies o 45 pies. En el siguiente recuadro, donde ya están las características, él automáticamente trae los datos de una tabla que se construyó con la información consultada en la literatura y da una posibilidad de descontar o ampliar los datos dependiendo de las medidas reales de la unidad. Esa información la contrasta con las características de la caja. Hay que establecer el largo de la caja, el ancho de la caja y el alto. Se establece también las unidades verticales, una variable muy importante para poder determinar cuántas cajas caben dentro del contenedor y el peso bruto de cada unidad. Con esto pasamos al modelo de optimización y establecemos cuántas cajas pueden caber dentro del contenedor ubicadas todas en esta posición, en la posición A. Posteriormente, hace el cálculo de cuántas cajas cabrían en el mismo contenedor si todas las cajas estuvieran en la posición B. Y en la parte inferior, donde dice combinando las dos posiciones A y B, establece la matriz para alternar las diferentes posiciones, tanto la A y la B,
para establecer cuánto es el máximo de cajas que puede combinar en este contenedor como tal. Para el ejemplo, tomamos un contenedor de 20 pies cuyas dimensiones internas son 590 por 235 por 239, medidas dadas en centímetros, un payload de 28.000, es decir, la capacidad de carga de ese contenedor de 28.000 y la posibilidad de hacer algún tipo de ajuste positivo o negativo. A este contenedor se le va a determinar cuántas cajas caben de 60 por 40 por 45, cuyas características o propiedades de la caja permiten el arrume de 9 unidades y el peso bruto de 10.5 kilogramos. Bajo estas condiciones, en este contenedor, en posición A de la caja, al interior de la unidad, caben 14 cajas, 14 hileras de cajas, 3 columnas y 5 cajas a lo alto, para un total de 210 unidades dentro del contenedor. Si giramos la caja, si rotamos la caja de posición y la ponemos en la posición B, nos establece que caben 9 filas a lo largo, 5 columnas a lo ancho y 5 cajas de altura, para un total de 225 cajas. En la parte de combinando las dos posiciones, establecemos 3, 2, 1 y 0, es decir, 3 cajas en la posición A, luego 2 cajas en la posición B, en la posición A, una caja en la posición A y ninguna en esta posición, para posteriormente combinarlas con las cajas en posición B. De estas alternativas nos establecen que caben 255 combinando porque pueden caber 3 en la posición A y una en la posición B. Y así sucesivamente. Entonces, este modelo de optimización me permite establecer cuánto es el máximo de cajas que puedo almacenar dentro de ese contenedor. En el resultado de la investigación se muestra en un libro. El libro resultado de la investigación próximamente será publicado en la editorial de la CUE en la dirección https://editorial.cue.edu.co. Allí estará alojado el libro en el cual pueden consultar los diferentes algoritmos. Se explica claramente cómo se hacen los diferentes cálculos para poder entender el manejo del algoritmo. Y adicionalmente se muestra cómo se deberían programar cada una de las celdas, cómo se deben eh, colocar las diferentes fórmulas, funciones dentro del Excel para poder dar como resultado el aplicativo que les acabo de mostrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención y espero que consulten el libro en la página de la editorial que ya les mencioné. Muchísimas gracias para todos.